En las profundidades del antiguo imperio inca, entre los majestuosos Andes y las selvas que parecen ocultar más que revelar, se esconden secretos que desafían los cimientos de la historia y de la genealogía humana. Este testamento secreto, que nunca fue destinado a ser olvidado, plantea interrogantes que resonarán a través de los tiempos. ¿Qué verdades atesoraban los incas respecto a sus orígenes y su conexión con el cosmos? ¿Cómo puede un legado compartido por dioses y hombres haber quedado relegado a la oscuridad de los mitos? Este viaje nos llevará a un paisaje donde la historia oficial colisiona con relatos ocultos, revelando un pasado que enreda la narrativa del Génesis y redefine nuestro entendimiento de la humanidad. Con la historia como telón de fondo, hagamos un ejercicio de imaginación y descubramos qué narrativas emergen de este antiguo patrimonio. Desde los misterios de su lengua hasta las profecías que nos advierten sobre nuestro destino, exploraremos cómo cada rincón del mundo inca está entrelazado con preguntas vitales sobre quiénes somos y de dónde venimos. Permítete ser guiado por el velo del mito, porque allí, entre las sombras de la civilización inca, la historia guarda los secretos de un testamento que puede cambiar nuestra propia realidad. 1. El origen de los dioses incas. Durante milenios, los incas han venerado a dioses que, según sus relatos, descendieron de las estrellas y enseñaron a sus ancestros el arte de la agricultura y la construcción. Esta creencia de conexión con el cosmos nos revela cómo su espiritualidad estaba profundamente entrelazada con la naturaleza, llevando a la creación de templos y monumentos que desafiaban al tiempo. Los mitos que rodean a Viracocha, el creador supremo, indican que su esencia continúa viva en la memoria colectiva de los pueblos andinos. Los antiguos incas no solo adoraban a estas deidades, también les ofrecían sacrificios para asegurar la prosperidad y buena cosecha. El equilibrio natural y la armonía con el universo eran pilares de su civilización, lo que generó una estabilidad durante siglos. Sin embargo, esta interrelación con divinidades extranjeras nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de estos seres. ¿Eran simplemente representaciones alegóricas de fenómenos naturales? ¿O existió un contacto más tangible que ha sido olvidado por la historia oficial? Las huellas de estos relatos están grabadas no solo en sus códices, sino también en las tradiciones que sobreviven en la actualidad. A medida que las civilizaciones modernas continúan explorando sus raíces, el histórico vínculo entre los incas y sus dioses nos invita a pensar en nuevas perspectivas sobre la creación y la existencia. ¿Cuáles son los secretos que aún permanecen bajo la superficie de sus mitos? 2. La construcción de Machu Picchu. Escondida entre las nubes, Machu Picchu se alza como un símbolo de la ingeniería inca. Esta ciudadela, construida en una época donde la tecnología era rudimentaria, plantea interrogantes sobre cómo lograron tal hazaña. Desde sus intrincados sistemas de agua hasta su alineación astronómica, cada piedra parece contar una historia que el tiempo ha tratado de borrar. Las teorías sobre su construcción son variadas, pero la mayoría coinciden en que había un conocimiento avanzado en ingeniería que desafía el entendimiento contemporáneo. Algunos investigadores argumentan que los incas utilizaban técnicas que han sido olvidadas, permitiéndoles trabajar con un equilibrio perfecto entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, la decadencia de esta sabiduría con la llegada de los conquistadores españoles dejaba un vacío que todavía se siente. Existen suficientes elementos para considerar que Machu Picchu no solo era una ciudad, sino un lugar sagrado que albergaba conocimientos que trascienden lo físico a lo espiritual. Por otro lado, en el corazón de Machu Picchu se extiende la idea de que este lugar sirvió como un centro de energía, una conexión entre los mortales y los dioses. Las piedras que formaron sus muros podrían haber sido testigos de rituales que invocaban la sabiduría celestial. Sin duda, cada viaje al Machu Picchu se convierte en un redescubrimiento de estos antiguos lazos, mientras esperamos que algún día revelen su verdadero propósito y mensaje para la humanidad. 3. Misterios en las líneas de Nazca. Las enigmáticas líneas de Nazca se extienden por el desierto peruano, dibujando gigantescos geoglifos que desafían la lógica. Un paso a la vez, las figuras revelan no solo la grandeza de una civilización antigua,
sino también una conexión con los astros que no se puede ignorar. Las aves, los monos y otras criaturas vistas desde el aire sugieren que sus creadores tenían un entendimiento asombroso de la astronomía. Pero ¿quiénes eran realmente los Nazcas y qué mensajes intentaban dejar grabados en la Tierra? Las teorías sobre su propósito son tan variadas como las figuras que adornan el paisaje. Algunos sugieren que eran pistas para extranjeros, mientras que otros ven en ellas una forma de comunicación con los dioses, pidiendo estabilidad y abundancia. Sin embargo, más allá de las especulaciones, la realidad es que las líneas continúan siendo un enigma, un recordatorio de un conocimiento perdido sobre la naturaleza y el cosmos que aún no ha sido descifrado del todo. A través de los siglos, las líneas de Nazca han acumulado una aura mística, atrayendo a aventureros, científicos y místicos por igual. Desde las teorías académicas hasta las creencias esotéricas, lo que un tiempo fue visto como simple arte prehispánico, hoy es considerado un mapa del alma de la civilización Nazca. Quizás en su complejidad reside la respuesta a una pregunta más grande sobre nuestra relación con el universo y las fuerzas que rigen nuestras vidas. 4. La profecía de los tres mundos. Dentro de la cosmovisión inca, la existencia se divide en tres mundos: el Hanan Pacha, el mundo superior; Kai Pacha, el mundo actual; y Uku Pacha, el mundo inferior. Esta estructura revela una creencia profunda en la interconexión de la humanidad con distintos planos de existencia. A través de sus tradiciones, los incas afirmaban que cada ser humano tiene una misión que trasciende el tiempo y el espacio, lo que da pie a la pregunta: ¿cómo podemos conectar con nuestra esencia más allá de la existencia física? El Hanan Pacha está asociado con los dioses y el conocimiento, mientras que el Uku Pacha simboliza la dualidad de la vida y la muerte. En este marco, cada ritual y ceremonia incas era una oportunidad para comunicarse con lo divino y honrar a sus ancestros. Sin embargo, esta comprensión holística de la vida ha sido menospreciada en el mundo moderno, dejándonos con una desconexión espiritual que anhela ser reestablecida. De esta manera, la profecía de los tres mundos no solo sirve como una visión del pasado, sino también como una guía para el futuro. Hoy en día, la búsqueda del equilibrio entre ciencia y espiritualidad puede ser el camino hacia una existencia más auténtica y consciente. Los relatos de los ancianos y las leyendas resuenan como ecos en los Andes, recordándonos que a veces mirar hacia adentro y hacia arriba puede desvelar verdades fundamentales sobre nuestra humanidad. 5. Las mujeres guerreras de los incas. En un mundo a menudo dominado por hombres, las mujeres guerreras de los incas desafían las normas de género de su tiempo. Aunque muchas veces se pasa por alto su historia, figuras como las Amazona eran reconocidas no solo como guerreras hábiles, sino también como líderes en la batalla y guardianas de la cultura. Esto revela un matiz del mundo inca que invita a examinar el verdadero rol de la mujer en una sociedad que se presenta como predominantemente patriarcal. La fortaleza de estas mujeres no solo se manifestaba en el campo de batalla, sino también en la política y la espiritualidad. Figuras como Mama Ocllo, esposa de Manco Cápac, desempeñaron un papel fundamental en la fundación del imperio. Su legado perdura hasta hoy, subrayando el poder femenino inherente en la cultura inca, que a menudo ha sido soslayado por la narrativa dominante que responde a ideologías más contemporáneas. Al honrar sus historias, nos enfrentamos a un mundo más diverso y rico, donde las mujeres no solo son guardianas de la vida, sino también guerreras y portadoras de la fortaleza. Este legado sigue siendo relevante y vital en la actualidad, a medida que las sociedades luchen por el reconocimiento y el respeto de todos sus miembros, sin contar el género. En este ancestro guerrera, podemos hallar un espejo que refleje la lucha y la resiliencia necesarias para enfrentar los retos contemporáneos y seguir avanzando hacia un futuro justo y equitativo. 6. La conexión con Atlántida. En la búsqueda de nuestras raíces, muchos teóricos han sugerido que los incas mantenían un vínculo ancestral con la legendaria Atlántida. Este antiguo continente, mencionado por Platón, ha sido objeto de innumerables conjeturas y alegorías, y su asociación con los incas se basa en similitudes culturales y arquitectónicas que han perdurado a lo largo de los siglos. A medida que la historia se entrelaza,
surgen preguntas sobre la posible influencia que esta civilización perdida pudo haber ejercido sobre el desarrollo de los incas. Los relatos sobre Atlántida nos hablan de un pueblo altamente sofisticado en tecnología y espiritualidad. Su conexión con el agua, mediante el diseño de ciudades rodeadas de canales y su conocimiento en agricultura y enfoque en el bien común, evocan ecos muy similares a las prácticas sostenibles de los incas. Esta similitud plantea la hipótesis de que los incas pudieron haber heredado de algún modo estos conocimientos de una civilización que existió antes de la contención del tiempo y que se perdió en el abismo de la historia. A medida que las teorías sobre la Atlántida se difunden, surgen razones para explorar la posibilidad de que la sabiduría de los incas pueda ofrecer pistas sobre nuestra propia existencia. En un mundo que se enfrenta a desafíos ambientales, sus conocimientos ancestrales sobre la naturaleza y la comunidad podrían ofrecer caminos alternativos hacia el desarrollo sustentable que hoy se buscan desesperadamente. De ser cierta esta conexión, estaría en nuestras manos recuperar el legado de estas sabias civilizaciones para reescribir nuestra historia. 7. La lengua secreta de los incas. Un aspecto aún poco explorado de la cultura inca es su lengua, el quechua, que albergaba un rico vocabulario y múltiples formas de expresión. Como una de las lenguas ancestrales más antiguas de América, su estudio no solo revela elementos de la identidad peruana, sino también secretos profundamente ocultos que podrían contener agronegocios sagrados. Al examinar las sonoridades de sus términos y sus distintas variaciones, se pueden encontrar pistas que elucidaron el conocimiento sobre su relación con la tierra y el cosmos. La lengua quechua no solo era un medio de comunicación, sino que también contenía códigos culturales y espirituales. Los relatos orales, llenos de simbolismo, conectaban a los hombres con su entorno, creando un puente entre lo cotidiano y lo sagrado. En este contexto, cada palabra elegida llevaba consigo una carga emocional que trasciende generaciones. Como resultado, las expresiones artísticas en quechua nos hablan de un mundo en el que las historias y los mitos se entrelazan en un momento de resonancia profunda con la existencia misma. El desafío actual radica en la preservación y revitalización de esta lengua, la cual representa un legado invaluable en medio de un entorno global en constante cambio. La conexión con sus raíces puede darnos la sabiduría de nuestros ancestros, recordándonos que la esencia de la humanidad reside en el lenguaje, un testimonio que debemos proteger y celebrar. Al revivir la lengua quechua, abrimos la puerta a un rico mundo de tradiciones, inspiraciones e intuiciones que, además de generar conocimientos, pueden darnos pistas sobre nuestro lugar en la historia. 8. Los tesoros ocultos en los Andes. En las cumbres de los Andes, se dice que existen tesoros ocultos que han desafiado la codicia y la ambición de generaciones. Durante siglos, han circulado historias de oro y plata escondidos, así como de ciudades perdidas, llenas de riquezas. Este misterio se remonta a la época de los incas y su estrecha relación con los metales preciosos, que no solo eran objetos de poder, sino que también estaban imbuidos de significados espirituales. Estas leyendas nos invitan a explorar qué es lo que realmente se esconde detrás de esas riquezas. Mientras algunos buscan estos tesoros con avidez, otros creen que lo que realmente se esconde en los Andes son sabidurías eternas, enseñanzas olvidadas que el tiempo ha tratado de borrar. Las creencias incas en el oro y la plata, como metáforas de la luz y la divinidad, abren un debate sobre qué legados reales han sobrevivido a la llegada de los conquistadores y la colonización. La codicia de unos pocos ha hecho que se pierdan muchas enseñanzas que podrían cambiar nuestra comprensión actual del mundo. Por lo tanto, la búsqueda de tesoros en los Andes se convierte en un viaje hacia adentro, desenterrando no solo riquezas materiales, sino también historias y lecciones olvidadas que nos enseñan a reconectar con nuestra humanidad. Mientras las generaciones futuras busquen respuestas en el oro y la plata, deberíamos recordar que los verdaderos tesoros pueden ser las historias y el conocimiento que llevamos dentro, esperando ser redescubiertos. 9. La astronomía y sus secretos. Para los incas, la astronomía era un arte sagrado que les permitía comprender el cosmos y su relación con la Tierra. Observaban las estrellas y su movimiento por el cielo,
y de este conocimiento dependía la siembra y la cosecha. A medida que la tecnología ha evolucionado, muchas de estas tradiciones ancestrales han sido eclipsadas. Sin embargo, nos damos cuenta que los incas fueron pioneros en la observación astronómica, aunque sus descubrimientos no han recibido la atención que merecen en la historia de la ciencia. Los templos y las estructuras que construyeron estaban alineados con eventos astronómicos clave, indicando su profundo conocimiento sobre el Sol, la Luna y las estrellas. Su habilidad para predecir eclipses y las estaciones cambiantes nos habla de un pueblo que respetaba y veneraba el tiempo y sus ciclos. A través de su conexión espiritual con el cosmos, los incas encontraban un significado más allá de la mera lógica, creando un legado que conecta el pasado con el presente moderno. Hoy, mientras buscamos respuestas para entender nuestro lugar en el universo, las prácticas astronómicas de los incas nos invitan a observar el cielo con una nueva perspectiva. Al retomar los conocimientos y tradiciones que han perseverado a lo largo de los siglos, se abre un camino para redescubrir la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Al final, tal vez haya mucho más en el cielo que simplemente estrellas y planetas. Su luz podría ser la guía que necesitamos para entender el camino por delante y el legado que heredamos de nuestros ancestros. 10. Los sacrificios humanos en tiempos de guerra. La historia inca está marcada por sacrificios humanos, un tema a menudo incómodo, pero que es clave para comprender su cultura. Estos rituales no eran simplemente actos de violencia, tenían profundas raíces en las creencias espirituales y su conexión con el universo. En momentos de guerra, las ofrendas se consideraban una forma de apaciguar a los dioses y garantizar la victoria. Aunque hoy en día puede parecer inhumano, en el contexto de su cosmología, estos sacrificios eran un intento de mantener el equilibrio y la armonía en el mundo. La figura del sacerdote era fundamental en estos rituales, actuando como intermediario entre la humanidad y lo divino. A través de ceremonias elaboradas, el sacrificio humano se convertía en una ofrenda que simbolizaba la conexión entre el pueblo y sus dioses. Este acto profundamente simbólico ha sido objeto de interpretación, abriendo el debate sobre la moralidad de tales acciones en el pasado. A medida que exploramos el significado detrás de estos sacrificios, nos enfrentamos a una dualidad en nuestra comprensión contemporánea de la vida y la muerte. El legado de estos sacrificios reside en nuestra capacidad de reflexionar sobre lo que está en juego en la guerra y los conflictos actuales. Al mirar hacia atrás y aprender de estas antiguas tradiciones, podríamos descubrir valiosas lecciones sobre el costo humano de las decisiones que tomamos. Al final, el verdadero sacrificio podría ser la falta de comprensión que aún persiste en nuestras sociedades. Tal vez en este legado de sacrificios encontramos un mensaje sobre la necesidad de buscar la paz y la armonía en un mundo en constante cambio. 11. La expedición de Hiram Bingham. En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham trajo a la luz la famosa ciudad perdida de Machu Picchu, convirtiéndose en un protagonista de las expediciones que han marcado la historia del Perú. Sin embargo, su relato no estuvo exento de controversias, ya que planteó preguntas sobre el acceso y la apropiación de los tesoros culturales de los incas. Mientras muchos lo ven como un héroe, hay quienes lo consideran parte del ciclo de colonización y despojo de la identidad peruana. Bingham no solo descubrió Machu Picchu, sino que también encontró vestigios de una civilización que había sido considerada un misterio. Zúñiga, de tal rica herencia cultural a la curiosidad científica, abrió las puertas para el turismo en el Perú, pero al mismo tiempo, esta aventura también generó la pérdida de artefactos y conocimientos que eran fundamentales para las comunidades locales. Este conflicto entre la conservación y la explotación resuena en la actualidad, mientras diversos grupos luchan por la recuperación de su patrimonio. A medida que reflexionamos sobre la expedición de Bingham, es fundamental considerar cómo podemos reconciliar este pasado con un futuro más inclusivo. Contrario a ver a Bingham como un simple descubridor, podríamos abrazar la idea de colaboraciones donde las voces de los descendientes de los incas sean escuchadas y sus historias rescatadas. Así, podremos aprender que el testimonio y la sabiduría que se encuentran en las comunidades andinas son igualmente valiosos.
ayudándonos a construir un mundo donde la diversidad cultural sea celebrada y respetada. 12. Mensajes en las piedras sagradas. Las piedras sagradas de los incas son portadoras de secretos ancestrales que han perdurado en el tiempo. Laberintos, figuras y símbolos grabados en la roca revelan una forma de comunicación compleja y profunda, mucho más que simples marcas. La relación de los incas con las piedras refleja una comprensión de lo sagrado que sobrepasa las fronteras físicas, convirtiendo cada piedra en un símbolo del tiempo y la memoria colectiva de su pueblo. Las tradiciones orales, junto a la escritura simbólica, ofrecen pistas sobre el conocimiento que se transmitía de generación en generación. Las piedras eran los libros de historia de los incas, las cuales registraban no solo eventos, sino también rituales, creencias y enseñanzas éticas. En este sentido, se convierte en esencial el análisis de lo que las piedras contienen, ya que en ellas se encuentra un entramado de nuestra humanidad que sigue siendo relevante hoy en día. Las piedras sagradas son un recordatorio de que nuestra conexión con lo divino puede manifestarse en diferentes formas. Al honrar estos mensajes tridimensionales, nos enfrentamos a una verdad que invita a valorar la cosmovisión que nuestros ancestros poseían. Detrás de cada escritura, de cada símbolo, hay una historia que clama ser contada. En el deseo de redescubrir nuestra esencia, las piedras convierten cada paso en una comunicación con el pasado, sugiriendo que la historia misma es una herramienta de transformación y redención en nuestro camino hacia el futuro. 13. El legado de los chamanes. En la sociedad inca, los chamanes desempeñaban un rol fundamental como guardianes del conocimiento espiritual y las tradiciones ancestrales. Su conexión con el mundo de los espíritus y su habilidad para comunicar mensajes de los dioses era esencial para el equilibrio entre la comunidad y el cosmos. Con cada ritual y ceremonia, los chamanes enseñaban a sus seguidores cómo honrar la vida y la muerte, ofreciendo una perspectiva que trasciende el tiempo y se aferra a la sabiduría heredada. Las prácticas chamánicas incaicas estaban intrínsecamente ligadas al entorno natural. Mediante el uso de plantas sagradas y elementos de la tierra, los chamanes guiaban a su comunidad en rituales de sanación y conexión con lo espiritual. La figura del chamán no solo actuaba como sanador, sino también como guía, liderazgo vital en un paisaje cultural que valoraba la conexión entre todas las formas de vida. Sin embargo, con la llegada de nuevas creencias y religiones, el papel del chamán se ha visto en peligro, lo que ha llevado a un desvanecimiento de estos conocimientos ancestrales. Hoy en día, el legado de los chamanes incaicos se resiste a ser olvidado y sigue siendo fuente de inspiración, reconociéndolos como trotamundos del tiempo y el espacio. En un mundo donde se busca la sanación y la conexión, sus enseñanzas pueden ser faros que nos guían hacia la recuperación de un equilibrio perdido. Tal vez en el redescubrimiento de estos conocimientos podamos despertar la chispa de una conciencia global que se alinee nuevamente con nuestro entorno y con nosotros mismos. 14. La maldición de la momia inca. Historias de momias incaicas han circulado durante años, evocando miedos y fascinación por lo desconocido. Entre ellas, destaca una particular cuya historia cuenta que la momia fue desenterrada por arqueólogos y desde entonces se desencadenaron una serie de eventos inusuales y trágicos. Se dice que la momia portaba una maldición que causaba desgracias a aquellos que la sacaban de su tumba, revelando la conexión profunda que los incas tenían con los muertos y su deseo de respetar las prácticas funerarias. Las creencias incas enfatizaban la importancia de honrar a los ancestros, y la idea de la maldición refleja la necesidad de reconocer el vínculo espiritual entre las generaciones. Aunque algunos científicos desestiman estas historias, el legado de la momia continúa nutriendo la curiosidad popular y la cultura contemporánea. Las narrativas en torno a la maldición invitan a desarrollar una comprensión más profunda sobre el respeto hacia lo que la historia nos deja. ¿Qué conocimientos o advertencias nos transmiten estos relatos sobre el manejo del legado cultural? Al reflexionar sobre la maldición, surge un llamado a valorar el patrimonio de nuestros antepasados. Aprender a observar y cuidar estas reliquias es un camino hacia la comprensión de nuestra propia humanidad.
En última instancia, la historia de la momia inca se convertirá en un recordatorio de que los ecos del pasado no solo son advertencias, sino que también son lecciones que precisan ser comprendidas, tanto en el contexto de nuestra cultura como en la conexión que compartimos con el mundo que nos rodea. 15. Frases en quechua llenas de misterios. El uso del quechua, la lengua ancestral de los incas, está repleta de frases que llevan consigo un aire de misterio y profundidad. Cada expresión no solo tiene un significado literal, sino que encierra en su interior perspectivas sobre la vida, el amor y la conexión con la tierra. Algunas de estas frases han sido transmitidas de generación en generación, aún vigentes en el habla cotidiana de muchas comunidades andinas. El quechua se convierte así en un vehículo para compartir sabiduría antigua y experiencias universales. Una de las frases más conocidas es ñawi punchayki, que significa los ojos te ven, sugiriendo que las interacciones cotidianas tienen su propia magia. Este tipo de entendimiento profunda invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo y los demás, reconociendo que cada encuentro puede ser un puente hacia algo más significativo. State a disposición para explorar la poesía incaica que resuena con la naturaleza misma y su capacidad de hablarnos a través de las eras. Para aquellos que se esfuerzan por aprender el quechua, cada palabra es un recordatorio sobre el valor de las tradiciones en un mundo en constante cambio. Al reintroducir estas frases en nuestra vida contemporánea, podemos no solo preservar una lengua en peligro, sino también descubrir formas de ver la vida desde perspectivas más ancestrales. En resumen, cada expresión en quechua se convierte en un eco del pasado que invita a redescubrir las voces de nuestros ancestros y de entender que su sabiduría aún vive dentro de nosotros. 16. La verdadera historia de la E. En la historia inca, la letra E simboliza la energía vital que conforma todas las cosas. Esta representación va más allá de un simple concepto. Para los incas, reflejaba la interconexión entre todos los seres vivos y su conexión con lo divino. La verdadera historia detrás de esta letra se encuentra en su existencia como un símbolo de la totalidad en la vida y las creencias incas. Al desnudarse del contexto histórico, nos enfrentamos a preguntas sobre cómo estas representaciones nos afectan hoy en día en nuestra búsqueda del equilibrio y la conexión con nuestra propia esencia. Dentro de la corriente de pensamiento inca, la letra E también está ligada al ciclo de la vida, desde la creación hasta la muerte. Este ciclo no se percibe como final, sino como una travesía interminable que encuentra significado en cada etapa. Nuestras vidas, al igual que el ciclo inca, están interconectadas, lo que sugiere que cada acción tiene repercusiones más allá de nosotros mismos. La conexión con esta enseñanza ancestral puede guiarnos hacia un mundo en el que valoramos nuestro impacto y entendemos nuestras responsabilidades compartidas. La letra E resuena con la intención de mantener viva la memoria inca, recordándonos lo importante que es para el futuro reconocer nuestro patrimonio y su legado espiritual. Al integrar su significado en nuestra vida diaria, podemos cultivar una conciencia que favorezca la compasión, la armonía y la conexión entre los seres, creando un espacio donde la vida florezca en todas sus formas. Al entender la verdadera historia de esta letra, llegamos a la relación sagrada que compartimos con la existencia misma y el vasto universo que nos rodea. 17. Los últimos incas y su desaparición. La caída del Imperio Inca fue un proceso trágico que emblemáticamente pasó de ser una poderosa civilización a una serie de pueblos dispersos. En el siglo XVI, tras la llegada de los conquistadores españoles, las fuerzas de la colonización desgarraron su tejido social y cultural, inhabilitando su comprensión del mundo y fragmentando su identidad. El evento que marcó el fin del Imperio Inca nos lleva a profundizar en las decisiones y circunstancias que condujeron a esta desaparición, así como en las posibles lecciones que podemos extraer de su historia. A medida que los españoles comenzaron a ejercer su dominación, surgieron desavenencias internas entre los incas y sus conexiones con pueblos vecinos. Esto, sumado a la llegada de enfermedades, debilitaron la estructura del imperio que había florecido durante siglos,
Sin embargo, la historia no termina en su caída. El legado de los incas persiste en los pueblos indígenas de los Andes, quienes continúan resistiendo y reivindicando su herencia contra el tiempo y la opresión. Al explorar la historia de los últimos incas, encontramos un llamado a la resiliencia, un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, la memoria y la cultura pueden perdurar. Reconocer su experiencia puede inspirarnos a reflexionar sobre nuestras propias luchas y la importancia de honrar y respetar las raíces culturales que nos formaron. El eco de los incas nos invita a unirnos en la búsqueda de justicia y dignidad, en un mundo que sigue enfrentando desafíos de colonización y opresión, junto a la promesa de renacimiento por el descubrimiento de sus voces silenciadas. 18. Extranjeros y el fin del imperio. La llegada de los conquistadores españoles marcó un antes y un después en la historia inca, donde la ambición y la codicia encontraron un vacío en su estructura social. Figuras como Francisco Pizarro no solo llegaron en búsqueda de riquezas, sino también con una audaz estrategia militar que bombardearía lo que había sido el esplendor de un imperio. Con la conquista de Cusco se desató un conflicto que reflejó como nunca antes el choque de civilizaciones y las consecuencias de esa súbita incursión. Lo que muchos consideran una victoria inesperada para los españoles marca el inicio de la resistencia indígena. Las narraciones de batallas y traiciones giran en torno a sus historias, donde el valor de los nobles incas y su lucha por la libertad resuena a través de los siglos. Sin embargo, la caída del imperio no se debió únicamente a su fuerza militar, sino también a la falta de preparación para hacer frente a tal invasión. La intervención de aliados y nuevas enfermedades llevó a los incas a un punto donde la resistencia se tornó casi imposible. Así, a pesar de la desolación que sufrió la civilización inca, su legado vive en los corazones de los pueblos indígenas, quienes persisten como guardianes de su historia. La historia de enfrentamiento con extranjeros puede servir como un espejo de las luchas contemporáneas que enfrentan muchas comunidades hoy en día. Recapitular los momentos decisivos de nuestra historia nos invita a enfrentar la realidad de las injusticias y a trabajar hacia un futuro en el que el aprendizaje y el respeto puedan abrir caminos hacia la reconciliación cultural y la paz. 19. La resistencia de los pueblos indígenas. A lo largo de la historia, la resistencia indígena ha tomado múltiples formas, especialmente ante el embate de la colonización europea. La civilización inca, aunque aparentemente derrotada, no desapareció. Sus descendientes han luchado para mantener vivas sus tradiciones, creencias y conocimientos. Esta perseverancia se asemeja a la lucha de los pueblos indígenas alrededor del mundo, quienes siguen defendiendo su identidad en medio de despojos y marginalización. Las comunidades indígenas han formado un frente común, donde sus narrativas se entrelazan en el tiempo, reflejando no solo el dolor de su historia, sino también su fortaleza y capacidad de renacer. La espiritualidad inca, así como otras cosmovisiones indígenas, han encontrado formas de adaptarse a las circunstancias contemporáneas, denunciando injusticias y promoviendo un llamado a la conservación de sus tierras sagradas. Al hacerlo, estos pueblos enriquecen el diálogo en torno a la identidad y los derechos culturales. Es esencial prestar atención a estas voces emergentes, ya que representan un legado que podría cambiar el rumbo de la historia. Las luchas por el reconocimiento y la reivindicación de derechos se han vuelto un grito colectivo que invita a reconciliar el pasado con el presente. Al unirnos a su resistencia, podemos aprender a cultivar una relación más equitativa con nuestras raíces, que a su vez puede inspirar a otros a unirse a la búsqueda de justicia y dignidad para todos los pueblos en el camino hacia la paz y la armonía. 20. La dualidad de la vida incaica. La cosmovisión inca está profundamente entrelazada con la dualidad, donde cada elemento posee un opuesto y complementario. Esta percepción es crucial para entender cómo los incas concebían la existencia. En su mundo, el bien y el mal, la vida y la muerte, el cielo y la tierra, cohabitan en un continuo equilibrio. Esta noción de dualidad no solo guiaba sus prácticas culturales y espirituales, sino que también les proporcionaba una comprensión más rica de la vida misma, reflejando su deseo de armonía con el universo. Los rituales y ceremonias incas
celebraban esta dualidad a través de ofrendas que buscaban establecer un equilibrio entre las fuerzas cósmicas y terrenales. Esta interacción simbólica refleja su deseo de respeto y conexión con todas las formas de vida. En este sentido, la dualidad se presentaba como una invitación a mirar más allá de las apariencias y a entender cómo los contrastes pueden dar lugar a la completud, revelando la interdependencia de todos los elementos. Hoy, en un mundo donde las divisiones a menudo marcan nuestras experiencias, podemos aprender de esta perspectiva dualista incaica. Al buscar el equilibrio interno, aprendemos que enfrentar y aceptar nuestras complejidades puede conducirnos a una existencia más plena. De esta manera, la dualidad inca no desencadena en separación, sino en una invitación constante a abrazar la totalidad de la experiencia humana, permitiendo que todos los aspectos de nuestras vidas coexistan en un espacio de paz y acción consciente. 21. Códices que revelan verdades ocultas. Aunque la escritura incaica era predominantemente oral, se han encontrado códices que describen eventos importantes, rituales y prácticas espirituales. Estos documentos antiguos guardan profundas raíces en la cultura andina, revelando verdades que han sido olvidadas por el tiempo. A medida que se desenterran estas reliquias, se nos presentan relatos que conectan el legado inca con las historias de nuestros tiempos, brindando un espacio de reflexión sobre lo que se ha perdido y lo que aún se puede descubrir. Los códices en idioma quechua suelen estar cargados de simbolismo, utilizando imágenes para transmitir significados que escapan de las palabras. Su estudio abre un mundo de conocimiento donde el arte y la historia se entrelazan. Sin embargo, el acceso a estos documentos no siempre ha sido sencillo. Muchos han sido destruidos o malinterpretados a lo largo de los años. Ahora, en un esfuerzo por recuperar y preservar estas escrituras, se busca un diálogo con las comunidades andinas que aún mantienen vivas las voces de sus antepasados. Descifrar estos códices no solo nos lleva a comprender mejor el pasado, sino que también nos ofrece herramientas para afrontar los desafíos actuales. La sabiduría ancestral puede encontrar nuevos rumbos en nuestra búsqueda de entendimiento cultural y espiritual. Así, al acercarnos a estas verdades ocultas, nos adentramos en un viaje de redescubrimiento de nuestra propia identidad, siempre buscando la conexión entre el pasado y el presente. 22. El llamado de las montañas. Las montañas son sagradas. Es un mantra que resuena profundamente en la cultura inca. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos andinos han construido su espiritualidad en relación a la grandeza de las montañas, viéndolas como guardianes de la vida y testigos de la historia. Cada cima, cada picos nevados, ha sido hogar de leyendas y mitos que alimentan el tejido cultural del Perú. En este sentido, la montaña se convierte no solo en un entorno físico, sino en un espacio de conexión sagrada que fusiona lo divino con lo cotidiano. Los rituales hacia las montañas se realizaban para invocar sus energías protectoras, un recordatorio de que el equilibrio en la vida se encuentra en la armonía con esos gigantes naturales. Al honrar las montañas, los incas aprendieron que la naturaleza es un espejo de nuestras propias realidades. ¿Qué hacer entonces cuando nuestras montañas son amenazadas por la modernización y la explotación de recursos? Frente a este desafío, es fundamental recuperar ese sentido de conexión que necesitamos para cuidar de nuestro planeta. Hoy, al escuchar el llamado ancestral de las montañas, se presentan oportunidades para unirnos a la defensa de la naturaleza. Abrazar esta conexión nos invita a cultivar un futuro donde el respeto por nuestra tierra y sus tradiciones sean parte de nuestro legado compartido. En este camino, el eco de los incas sigue resonando, instándonos a volver a las montañas en busca de sabiduría, conexión y fuerza para enfrentar los retos que el mundo contemporáneo nos plantea. 23. El verdadero motivo de la conquista. A menudo, la conquista de los incas se presenta como un mero conflicto militar, pero la realidad es más compleja. Detrás de la llegada de los españoles, se esconden motivos que van desde la codicia por sus inmensos recursos naturales hasta la necesidad de expandir el territorio de la corona. Esta búsqueda de poder no solo destruyó la civilización inca,
sino que también desató ciclos de injusticia y explotación que perduran en la historia de Latinoamérica. Este periodo de conquista da lugar a un análisis profundo sobre las raíces del colonialismo y sus repercusiones. A medida que la narrativa histórica se expande, también lo hace la reflexión acerca de lo que se considera la civilización moderna. La muerte de millones y el asalto a su cultura revelan una verdad incómoda. La conquista era más que tomar tierras, era despojar a los pueblos indígenas de su identidad y sus raíces. Preguntarnos sobre el verdadero motivo nos lleva a considerar hasta qué punto somos reflejo de ese pasado y cómo podemos abordar las injusticias aún visibles en la actualidad. Así, el legado de la conquista sigue vivo en la memoria colectiva, impulsando la búsqueda de justicia y equidad en el camino hacia el futuro. Al recordar el verdadero motivo, revive la importancia de honrar las voces indígenas que aún luchan por preservar sus historias. Reconocer esta realidad es esencial para avanzar en la reflexión sobre la identidad y el respeto hacia las múltiples culturas que forman un mosaico en la realidad latinoamericana. 24. La influencia de los sueños. En la cultura inca, los sueños no eran meras manifestaciones del subconsciente, sino portadores de mensajes divinos y guía en la toma de decisiones. La interpretación de los sueños jugó un papel crucial en las prácticas espirituales, donde los chamanes y líderes se apoyaban en ellos para entender la voluntad de los dioses. Esta conexión con lo onírico refleja una creencia en el cosmos que va más allá de lo físico, interceptando el mundo material con lo espiritual de formas que aún nos sorprenden. Dedicando tiempo a comprender los sueños, los incas aprendieron a sintonizar con su innata sensibilidad espiritual, una herramienta que deberían considerarse de nuevo en el mundo actual. La sabiduría ancestral sugiere que los sueños pueden ofrecer respuestas, advertencias e incluso nuevos caminos. En un mundo donde el ruido y la prisa nos rodean, reconectar con esta sensibilidad podría permitirnos encontrar claridad en nuestro viaje. Explorar el mundo de los sueños puede abrirnos puertas hacia lo desconocido, a nuestra imaginación y creatividad. Hay un llamado a redescubrir el valor de la introspección y la conexión con el sueño, reconociendo que existe un puente que nos une a algo más profundo que nuestra existencia cotidiana. Así, los ecos del pasado nos invitan a ser atrevidos en la búsqueda de nuestra verdad, encontrando respuestas en la danza etérea entre el sueño y la realidad. 25. Las tradiciones perdidas. Las tradiciones incaicas, aunque profundamente arraigadas, han sido amenazadas por la colonización y la influencia occidental. En este esfuerzo por despojar al pueblo inca de su identidad, muchas tradiciones y conocimientos se fueron diluyendo en el tiempo. Sin embargo, con el renacer de movimientos indígenas en el mundo contemporáneo, las voces que claman por recuperar y revitalizar estas tradiciones han encontrado una nueva fuerza. Las historias, relatos y prácticas que habían sido escondidas renacen, empoderando a las comunidades que buscan reafirmar su cultura. La historia de las tradiciones perdidas es un recordatorio de la importancia de la identidad cultural. Cada danza, cada canción, cada técnica de tejido o diseño de cerámica lleva consigo un legado que nos conecta con nuestros ancestros. Volver a estas tradiciones no solo permite la preservación de la cultura inca, sino que también ofrece lecciones valiosas sobre el respeto por la naturaleza, la comunidad y la vida en general. Esto revela la necesidad urgente de rescatar y valorar estas prácticas, mientras se crean espacios de diálogo intercultural que promuevan la aceptación y la inclusión. Al abrazar las tradiciones perdidas, se abre un camino hacia la sanación y el fortalecimiento. La conexión con nuestras raíces se convierte en una forma de resistencia a los embates de la modernización, permitiéndonos vivir con autenticidad. En cada paso hacia la revitalización de estas tradiciones, se siembra una semilla de esperanza para el futuro, donde la diversidad cultural pueda florecer y enriquecer nuestras vidas en un mundo que necesita entender su riqueza multicultural. 26. El misterio de la piedra de los dioses. En el corazón de los Andes se encuentra la famosa Piedra de los Dioses, un enigmático monumento que ha atraído la atención de exploradores y estudiosos por igual. Aunque es un objeto de reverencia para muchas culturas indígenas,
su significado exacto sigue siendo objeto de especulación. La misteriosa piedra se asocia a rituales antiguos y ceremonias de conectividad, evocando interrogantes sobre su propósito y conexión con lo espiritual en la sociedad inca. Fue un altar, un marcador astronómico, tal vez un símbolo de la conexión con lo divino. Los estudios recientes sugieren que esta piedra podría haber sido parte de un sistema de comunicación visual o un lugar de reunión ceremonial, donde las comunidades se unían en la celebración de la vida y la conexión con los dioses. La reverencia a este tipo de monumentos revelará un aspecto cultural donde los incas eran guardianes de sus tradiciones, construyendo lugares sagrados que otorgaban sentido a su existencia. Pero el desafío radica en intentar desentrañar el significado y la esencia de estos espacios en un tiempo donde la cultura parece desdibujarse. En un mundo donde las preguntas son más valiosas que las respuestas, el estudio de la piedra de los dioses invita a explorar las conexiones profundas entre nuestras culturas y el cosmos. La búsqueda por comprender su historia no solo se trata de descubrir su origen, sino también de aprender a mirar hacia el pasado, permitiendo que nos guíe en nuestra búsqueda de un futuro más consciente y comprometido con nuestras raíces. 27. Alianzas con otras civilizaciones. La historia inca no se limita a su singularidad. Su civilización también se entrelazó con otras sociedades. A lo largo de los siglos, los incas establecieron alianzas estratégicas con pueblos vecinos, favoreciendo un intercambio cultural que resultó en la creación de un mosaico diverso. Esta relación fue a menudo romántica y diplomática, capaz de fortalecer sus fronteras y expandir su influencia en la región. Al examinar estas alianzas, aprendemos que la diversidad puede ser un catalizador para la prosperidad y la unidad en un mundo interconectado. Las alianzas que formaron los incas no solo fueron moldeadas por la guerra, sino que también incluyen el intercambio de conocimientos, prácticas agrícola y artísticas. Estas conexiones se convirtieron en el tejido que posó una civilización rica y compleja. Sin embargo, la llegada de los conquistadores desnudó la fragilidad de estas uniones. La ruptura de las tradiciones y alianzas sirvió para demostrar que la conquista no solo desgarró tierras, sino también la comunidad que había florecido a lo largo de los siglos. Hoy en día, identificar y aprender de estas interacciones nos abre a nuevas posibilidades. En un contexto global donde la polarización parece dominar, el legado de la colaboración entre civilizaciones propone un modelo alternativo que nos invita a trabajar juntos en la convivencia pacífica. Alrededor del mundo, los ecos de los incas resuenan como un recordatorio de que, al tejer la diversidad, se puede construir un futuro donde el respeto y la comprensión sean las bases de una humanidad compartida. 28. Las fortificaciones incaicas. Las impresionantes estructuras de fortificación de los incas revelan la complejidad de su arquitectura y una profunda comprensión de la militarización. Desde el imponente Sacsayhuamán hasta otros recintos estratégicamente ubicados, estas construcciones no solo protegen el imperio, sino que también son un testimonio de la habilidad y el ingenio de su pueblo. Cada piedra fue colocada con precisión, creando un sistema defensivo que se tornó en la primera línea de defensa ante la conquista. La ingeniosa disposición de fortificaciones iba más allá de una simple construcción. Estaba diseñada para mantener el equilibrio necesario en el imperio. Estos recintos eran así símbolos de la cohesión social que prevalecía en tiempos de crisis, donde la comunidad se unía en la defensa de sus tierras. La fortaleza incaica no solo era un recurso militar, sino también un espacio de unión que promovía un sentido de pertenencia y resistencia entre sus miembros. El legado de estas fortificaciones se encuentra en la serenidad de los Andes, simbolizando la conexión con la tierra y el amor por la defensa de su espacio vital. Al estudiar la arquitectura incaica, encontramos herramientas que pueden inspirar a las generaciones presentes y futuras en la construcción de sociedades justas y equitativas. La fortaleza del imperio es un legado que nos recuerda que unidos somos más fuertes y que cada movimiento puede ser un paso hacia un futuro donde el amor y respeto sean el emblema que nos guíe. 29. La batalla de los dioses. En la historia inca hay referencias a la lucha de los dioses, que reflejan sus creencias y su comprensión del mundo.
Las antiguas narrativas explican fenómenos naturales como guerras divinas, donde las deidades se enfrentan a fuerzas opuestas. Estas batallas no solo simbolizaban la lucha entre el bien y el mal, sino que también se traducían en experiencias humanas donde los ancianos compartían sus relatos. Este legado épico se convierte en un recordatorio del vínculo que existe entre lo divino y lo terrenal, y cómo cada bisagra en la narrativa de la humanidad sienta sus raíces en estas antiguas creencias. Las representaciones de estas batallas en los mitos incas no solo hablan de dioses, sino que también nos conectan con las realidades de la vida cotidiana. La conspiración cósmica que se desata en las profundidades de la historia inca se refleja finalmente en la interacción entre la humanidad y el cosmos. Las experiencias de sus dioses se entrelazan con la vida de cada ser humano, dando lugar a una profunda conexión espiritual que trasciende la comprensión ordinaria de la vida misma. Regresando a esta batalla de dioses, encara la posibilidad de reexaminar nuestro lugar en la narrativa universal. En un clima de caos e incertidumbre, podría ser tiempo de reconciliar estas luchas divinas, buscando la armonía no solo en la historia, sino también en nuestra propia realidad. Al buscar la sabiduría en el pasado, quizás podamos encontrar las respuestas necesarias para enfrentar nuestras propias batallas en el presente. 30. Las sombras del pasado incas. A través del tiempo, las sombras del pasado inca siguen persistiendo, para recordarnos que unas verdades profundas permanecen en la oscuridad. Las historias de traición, resistencia y resiliencia de esta civilización resuenan en la memoria colectiva de los pueblos indígenas. Aunque muchos relatos se encuentran escondidos en archivos antiguos o incluso en el olvido, la importancia de rescatar esas historias es fundamental para comprender la totalidad de la experiencia humana y la capacidad de renacer ante la adversidad. Las sombras del pasado no son meros fantasmas que acosan, sino símbolos de lo que significa ser parte de una civilización que nos ha moldeado. Las historias de amor, guerra, unidad y lucha dejan una huella indeleble en las generaciones presentes y futuras, recordándonos que la historia no solo se vive en los libros, sino en las vidas de cada individuo que se adentra en el legado que nos ha sido legado. Al enfrentar esas sombras, se presenta la oportunidad de sanar viejas heridas y de honrar a aquellos que lucharon por mantener viva su memoria. El viaje para las nuevas generaciones radica en recordar que cada sombra puede traernos una luz, y este brillante legado ofrece respuestas que no solo enriquecen la narrativa inca, sino también el recorrido humano. Al mirar hacia el pasado, se abre un camino de entendimiento que busca construir un futuro iluminado por el valor, el respeto por nuestras raíces y la promesa de un renacer constante. 31. La crónica secreta de los conquistadores. Tras la llegada de los conquistadores, las crónicas escritas se convirtieron en relatos que dan forma a la narrativa histórica de los incas. Sin embargo, muchos de estos relatos se redactaron desde una perspectiva sesgada, en la que se justificaban actos de violencia y despojo. A través de la historia oculta de los conquistadores, se presenta una oportunidad para descubrir cómo estos documentos también pueden revelar verdades sobre las intenciones, deseos y miedos de aquellos que llegaron para someter a un mundo ya establecido. Dentro de estas crónicas se encuentran historias que desnudan las contradicciones de la conquista, el hambre de poder de los conquistadores frente al coraje de los pueblos indígenas, su fe en la religión frente a la conexión espiritual de los incas. Cada crónica trae consigo un eco de resistencia y sufrimiento, una oportunidad para reflexionar sobre el legado de un pasado que ha sido trastocado. A medida que indagamos en estos relatos, es fundamental adoptar un enfoque crítico y buscar la voz que ha sido silenciada a lo largo del tiempo. Al poner de relieve la crónica secreta, el rol del historiador se transforma en un explorador de verdades ocultas, que busca redescubrir el pasado y restaurar el sentido de la historia desde la perspectiva de quienes la vivieron. En un entorno global donde las narrativas impuestas persisten, este llamado a la reflexión invita a trabajar para forjar un futuro en el que cada historia sea valorada y los ecos del pasado sigan guiando nuestros pasos hacia la verdad. 32. La búsqueda del más allá. En la cultura inca, la vida después de la muerte era un concepto profundamente arraigado.
A través de cerámicas, rituales y tradiciones orales, se exploraba el viaje del alma hacia el más allá, donde los ancestros y las divinidades esperaban para recibirla. Este enfoque sobre la vida y la muerte ofrecía una comprensión del ciclo humano que, aunque misterioso, brindaba consuelo a los creyentes. La muerte no se veía como un final, sino como una transición hacia un nuevo estado de existencia. Los rituales funerarios eran ceremonias elaboradas que aseguraban una buena transición para el difunto, mostrando el profundo respeto que la cultura inca tenía por sus ancestros. La disposición cuidadosa de los cuerpos y la colocación de ofrendas simbolizaban la bondad y el amor que se extendía más allá de la muerte. Este legado de prácticas y rituales resuena hasta el presente, mostrando cómo el respeto por los muertos puede enriquecer nuestra conexión con la vida misma. Hoy en día, hay un llamado urgente a revisar nuestro entendimiento sobre la vida y la muerte. Al formulamos preguntas sobre el más allá, también se abre un espacio para honrar a nuestros propios ancestros, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre la existencia y nuestra conexión con la naturaleza y el cosmos. En la búsqueda del más allá, hay un camino por recorrer que redimirá no solo lo físico, sino también la espiritualidad que debe ser reconocida en nuestros propios relatos de vida y muerte. 33. El eco de la historia incaica. El legado de los incas se encuentra impregnado en cada rincón del Perú y más allá. Desde la riqueza de su cultura hasta la resiliencia de sus descendientes, la historia de esta civilización vive en las voces de quienes se niegan a olvidar. Las tradiciones, mitos y relatos continúan resonando a través del tiempo, ofreciendo una ventana que conecta el pasado con el presente. Este eco de la historia incaica nos recuerda que el viaje de una civilización no termina con su caída, sino que se transforma, adaptándose y resistiendo a lo largo de las generaciones. A medida que exploramos la historia inca, las conexiones entre quienes fueron y quienes somos se hacen más evidentes. La sabiduría que una vez guiaba a los incas puede ofrecer lecciones valiosas en un mundo moderno donde la lucha por la dignidad, la justicia y la identidad continúa. En este marco, cada voz que se alza en honor a su legado se convierte en un testimonio vivo del espíritu inca, manteniendo su esencia presente en nuestra lucha colectiva por un futuro más solidario y respetuoso. La invitación es clara. Honrar y redescubrir este legado es un camino hacia la reconciliación con nuestro pasado y una oportunidad para construir puentes hacia un futuro donde las historias se cuenten desde la autenticidad. Escuchar el eco de la historia incaica es retomar la promesa de un pueblo que, a pesar de la adversidad, sigue vivo y presente en cada corazón que aspire a una vida de respeto, conexión y amor. El testamento secreto de los incas se presenta como una invitación a redescubrir no solo los misterios y las leyendas, sino también las lecciones que nuestro pasado nos enseña. A medida que nos adentramos en estos relatos, se revela un legado que desafía la narrativa moderna, llevándonos a cuestionar nuestras propias creencias sobre la humanidad y su historia. Poder entender la riqueza de la cultura inca en su totalidad es fundamental para encontrar el camino hacia un futuro en el que la diversidad y el respeto sean pilares fundamentales. Ahora, más que nunca, es crucial reconocer el espíritu inca que aún vive en las voces de los pueblos indígenas y las tradiciones que persisten. La historia nos ha mostrado que la resistencia no solo proviene de la lucha, sino de la conexión con nuestras raíces y la sabiduría que estos conocimientos nos brindan. Al reconstruir y reescribir nuestra historia común, podemos trabajar hacia un mundo en el que no solo recordemos a los incas, sino que también celebremos su legado. Por lo tanto, les invito a compartir estos relatos, a comentar sus impresiones y a suscribirse para unirse en esta travesía de redescubrimiento. La historia ha callado mucho tiempo, pero nosotros estamos aquí para darle voz. Abracemos el conocimiento, aprendamos de lo antiguo y construyamos juntos un camino hacia un futuro donde la memoria y la identidad se entrelazan, elevando la voz de quienes siempre debieron ser escuchados.